que quería compartir con ustedes también el hecho de poder decir qué realmente es la Semana Santa. ¿Qué es realmente la Semana Santa? ¿Huevitos Kinder? No. ¿Conejitos? No. ¿No? ¿El poder comer una rosca de Pascua? Sí, pero no celebramos nada, ¿no? Así que qué lindo el poder estar en familia, tiempo de familia. Pero, ¿qué es realmente? ¿Qué pasó? Si podemos ver Lucas, el Evangelio de Lucas, una gran parte del Evangelio habla de la última semana de Cristo Jesús, la última semana. ¿Cuánto vieron la pasión de Cristo? Se trata de la última semana. Yo a veces me gustaría verla entera, ¿no? Pero nos pega fuerte, muy dura. Muestra realmente lo que Él hizo por mí. Yo me pregunto, ese cantante, jugador de fútbol, ahora que viene el Mundial, ¿no? Es lo que tenés en tu corazoncito y que a veces uno sigue, admira. ¿Qué hizo por vos? ¿Qué hizo por vos? A veces lo tenemos como admiramos, otros como héroes, otros como idolatría. ¿Qué hizo por vos? Y si lo comparamos con lo que Jesús hizo, queda muy abajo, ¿no? Porque Jesús nos dio vida y vida eterna. Por eso queríamos ver un videíto que tengo. Presta atención en las imágenes que vamos a ver, porque en parte de esto vamos a todos juntos a trabajar. Les voy a preguntar, en una simple palabra, cada imagen, ¿qué es lo que representa? ¿Qué puede ser? Porque la pregunta es, ¿qué es realmente la Semana Santa? Preguntale que está a tu lado antes, ¿qué es realmente la Semana Santa? Una fiesta, ¿no? Y muchos son movidos para ir a la iglesia, pero es mucho más que eso. Habla de el plan de salvación de Jesús y el precio que Él pagó. Pero estas imágenes están muy lindas, vamos a ponerlo bien alto y lo vamos a pasar, ¿sí? Bien fuerte. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. De vuelta, sí, vamos a pasarlo 2 veces, así pueden reflejar, porque les voy a preguntar. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Amén, ¿no? Qué hermoso poder tener presente lo que Dios hizo por nosotros. En primer lugar, Él mismo tomó forma y forma de hombre.
Jesucristo, dejó la gloria, dejó toda esa presencia sublime en el altar, ¿no? Y con todos los ángeles y querubines, y se hizo hombre, en un envase de carne y hueso, como vos y como yo. Sufrir pasiones, frío, hambre, necesidades, tristeza, angustias, todo eso lo sufrió Jesús. Por eso en Hebreo dice, corramos confiadamente al trono de la gracia que vamos a encontrar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Él fue probado en todo, pero sin pecado. O sea, ese fue el precio del Cordero para ser libres. Qué bueno, ¿no? Y el versículo bíblico que bien sigue, ahí Nadia también lo dijo hoy, ¿no? Justo es el final de la historia. Es el final de lo que estaba por pasar y algo interesante. Esto fue algo sublime que no se lo imaginó ni reyes, sacerdotes, ni profetas. Nadie se imaginó en la historia que el mismo Dios iba a morir en una cruz por amor a nosotros. Es una revelación progresiva del Evangelio desde el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento. Nadie dividió la historia antes y después de Cristo. Muchos veneran dioses, sectas, personajes, cosas como hoy vemos, grandes religiones que mueven el mundo en conflicto, guerra, pero adoran a alguien que murió, pero no resucitó nunca. Nosotros no tenemos a alguien que quedó en la tumba, sino que Él resucitó, ¿no? Y qué hermoso el hecho de poder decir esto, ¿no? Como decía el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Palabra de Dios. Diga conmigo, Él ha resucitado. Diga conmigo, Él ha resucitado. Es un Dios vivo. No es algo que murió como los próceres de carne y hueso y gente que ha hecho maravillas. Él está con nosotros. Hebreos 12, 2, 3 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro a quien tenemos que mirar. No hay nadie más afuera, en ningún otro lugar, que Jesús. Es el autor y consumador. Quiere decir que es la fe misma caminando. A Él lo miramos. Ante cualquier inconveniente, problema, mirá a Jesús. Míralo. Porque Él te va a dar sustento, Él te va a dar fe. Él va a crecer en vos. El cual por el gozo puesto delante de Él, a pesar de eso, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No importa la humillación que tuvo Dios. Dios se humilló haciéndose hombre por amor a vos. Decirle que está a tu lado, por amor a vos. Él tomó este camino porque no había otra persona, no había otro ser creado que solamente Él el que pueda pagar el precio de mi pecado y de tu pecado. Mirarlo al otro lado y decirle, pecador, pecador. Porque no hay nadie bueno que diga, yo no tengo, soy muy bueno. No, todos tenemos pecado. Hemos nacido con una naturaleza inclinada hacia el mal y por lo tanto no hay cosa que justifique semejante salvación. Por eso dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios y considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Levante la manito. Dígale que está al lado, ten ánimo. No te canses. No te canses. Porque es verdad. Y le voy a confesar una intimidad. Día caluroso, último día hábil, humedad. Yo que soy el pastor de la iglesia, ¿no? ¿Sabe que me costó venir hoy? Dije, al último momento digo, si tendría que elegir no iría. No tenía muchas ganas, soy sincero. Pero al entrar, a alabar, a adorar, cómo el ánimo vive, cómo Dios nos vivifica, cómo Él se va a esa mufa del día, del cansancio, de las cosas. Fin de mes, marzo es re largo, ¿no? No termina más. Hacemos chicle los billetes, ¿no? Y voy a decir, tantas cosas que uno carga, pero el Señor es el que te da ánimo. No desmayes, porque es el autor y consumador de la fe. ¿Te falta algo? Clama a Dios. ¿Necesitas algo? Pediré a Dios. Y probá que hay un Dios en los cielos, que Él te va a bendecir en gran manera porque no nos deja solo. Entonces es maravilloso el hecho de decir, Señor, gracias, porque no depende de nosotros, sino depende de Él, porque en Él encontramos la fe. La primera pregunta, no ponga nada. ¿Qué vimos en estas imágenes?
Flor, yo voy a ir por ahí, ¿viste? Por la camarita, tío. Díganme, a ver, ¿quién se anima a decir en esas imágenes algo que le representó? Allá, a ver, Alicia, ahí, bien. Muerte y resurrección de Cristo. Bien. Sufrimiento, traición. La noche en el huerto. Soledad. ¿Quién más? ¿Alguien más miró el videito? ¿Lo pasamos vuelta? No te escucho nada. Era fuerte. Está bien, sí, voy a hacerme una audiometría igual. Se ve. Traición, bien, es verdad. ¿No? Pero, ¿qué cosa? Humildad. Fue humillado. Amor. ¿No? Amor. Por amor, murió. ¿No? Y así es, sí. Lo que pagó por vos. Estamos en deuda. Adoración. María, ¿no? Entonces son cosas que uno a veces también... ¿Qué es? Obediencia, bien. ¿Qué es lo que celebramos en Semana Santa? No es simplemente que murió en la cruz y fue un Dios que no sufrió nada. No. Humillación. Y quiero decirlo, soledad, rechazo, lo más común, ¿no? Lo que este mundo da. Primero podemos ver revelación. ¿Y en qué veo revelación? Ahí ponelo, Romy. Revelación. Que ahí dijeron. ¿Quién tuvo una revelación sobre él? Y que fue juzgada, fue señalada, aún por aquellos que estaban más cerca de Jesús. María lo ungió. Mateo 26, 6 y 7. Tuvo una revelación que algo valioso, de mucho dinero, rompió el perfume de alabastro, y una vez que uno rompe ese tipo de frasco, no puede volver a taparlo. Ungió a Jesús. Y hay algo que me encanta, y la casa se llenó del perfume. Que tu adoración llene de perfume el trono de Dios. Que tu adoración genuina, por más que otros que estaban ahí con autoridad digan, pero ese dinero se podría haber vendido y habérselo dado a los pobres. Sí, está bien, pero ya vas a tener tiempo a hacer bien a otros. Y algo profético, ella me preparó para el sepulcro, porque no iba a haber tiempo. Ella me está preparando para lo que viene. Revelación en una adoración que nació de una mujer que encontró el mejor lugar. Todos sentados, los hombres, mujeres no tienen lugar. Fue a los pies de Cristo y lo ungió. Qué hermoso es ir a los pies del Señor. Aun cuando no tengas lugar, aun cuando te sientas que no sos parte, aun cuando otros te miren de una manera equivocada, tu adoración tiene que llenar de perfume tu hogar, tu casa, tu matrimonio, tu propia vida. Sentir el olor realmente de que adoro al Señor con todo mi ser. Y eso es hermoso. Estamos ya celebrando estas fiestas, pero ¿qué más en la Semana Santa? Adoración, que Dios revele en tu vida y que tu adoración sea genuina, no para que otros la vean. En este caso la criticaron. Lo hizo para agradar, y agradar ¿a quién? A Dios. A Dios, al único que tengo que agradar, al Dios que todo me da. Segundo, ¿qué más vemos acá? Adoración. ¿Cuándo tuvo esta adoración en el pueblo? Entró humildemente sentado en un pollino. ¿Por qué pollino? Porque era el hijo de un asna, nadie lo había montado. Algo pequeño. Un conquistador, ¿cómo entraba? Con un caballo, con un porte, con toda una guardia, si eran los romanos, pompa, como el conquistador. No, él entró, como decía la profecía, humildemente, en un pollino. Y la adoración, todos decían, ¿no es cierto? Empezaban a alabar y a adorar, y palmas, ¿no? Y mantos tiraban ahí, adorándolo. El pueblo lo recibió como rey, cumpliendo la profecía. Que tu adoración realmente sea del agrado y que sea también algo profético sobre tu vida. Una adoración genuina es la que hace que se vaya la amargura, la tristeza, el odio, el rencor. Una adoración genuina cambia el ambiente del hogar. Puede estar en medio de un conflicto, necesidades, enfermedades, pero adorá. Hemos sido hechos para adorar al Rey. En todo momento y en todo lugar. En cualquier ocasión, la adoración es lo que nos distingue del mundo. El mundo critica, odia, se enferma y realmente maldice. La adoración nos libera.
Porque aún Satanás no soporta y los demonios no soportan la adoración a Dios, porque Él quiere ser adorado. Entonces es maravilloso. Hay hasta liberación cuando uno adora. Y esto es importante, el hecho de poder estar declarando que a pesar de, aún muchas veces no entiendo, por eso la palabra dice, ¿no? El que esté alegre haga cánticos y cante himnos. Pero aún cuando estás triste también, la oración, ¿no? La enfermedad, la unción de aceite, pero todo es una adoración, porque yo reconozco que le debo a Él, reconozco que me debo a Él, reconozco que a través de Cristo puedo alcanzar aquella situación que me libera de mí mismo. ¿Qué otras cosas podemos ver? Algo interesante que nadie dijo, justicia. ¿En qué hizo justicia? En esa semana que estuvo en Jerusalén. Cuando Él entró, fue al templo, y el templo tenía distintos salones y distintos lugares para los judíos, pero también para los gentiles, para el lugar de oración. ¿Y qué vio? Mesas, negocios. Vendían animales en el lugar donde los gentiles, nosotros, nos era permitido ir y adorar a Dios. Estaba ocupado. Quiere decir que para el pueblo judío en ese tiempo, vos no tenías lugar para Dios. Estaba prohibido. ¿Qué hizo Él? Volteó las mesas. ¿Cómo puede ser que Jesús tire las mesas y haga lío y haga revuelta y que todos se escandalizaban? ¿Por qué? Porque hizo justicia. Dios no pensó solamente en el pueblo de Dios, que los judíos y Israel es el pueblo de Dios, sino en toda la humanidad creada. Por eso, al rechazar el pueblo a Jesús, la bendición cayó sobre nosotros. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero Dios hizo justicia, Jesús hizo justicia. Y ahí podemos ver, porque había un patio preparado para la oración de los gentiles, pero habían mesas que no dejaban que los gentiles iban. ¿Y qué encontramos? Hipocresía de los fariseos y sacerdotes en ese momento, que no le interesaba a lo que a Dios le interesa. ¿Sabe qué es lo que a Dios le interesa? Tu vida, tu familia, ese diseño divino que Él tiene preparado para vos. Y es importante que vos reconozcas esto. Jesús peleó por ese lugar para que nosotros podamos llegar. Por eso Él vino a dar su vida, ¿no? Como dice la palabra, Juan 3:16, ¿no? Por tanto, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, único Hijo, ¿no? Para que Él muera y todo aquel que crea más tenga vida eterna, ¿no? Vida eterna. Digo, Señor, gracias, porque ese es el fin, la revelación de adoración. Eso pasó en esa semana en que Jesús estuvo ahí, a pesar de la presión. Después, ¿qué hubo? Algo que me encanta, intimidad. Intimidad. ¿En qué momento? La última cena. ¿Estaba todo preparado? Sí. Los discípulos a los apóstoles le habían dicho. ¿Estaban todos invitados? Sí. ¿Estaban todos en la misma unidad en el espíritu? No. Pero Jesús tuvo intimidad. Comía siempre con ellos, pero en esa ocasión dijo una frase: ¿cuánto he deseado comer con ustedes estas Pascuas, la última cena? Porque él sabía que era la última, pero también marcaba algo. ¿Qué marcaba? Cumplimiento. Él estaba preparado para morir. Él estaba preparado para ser realmente martirizado. Él estaba preparado en el corazón y en espíritu para poder hacer lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Por eso digo, la intimidad. No perdamos esto. En esta semana muchos que por ahí se dicen ser católicos, cristianos, vienen a las iglesias y vienen. No está mal, son movidos, gloria a Dios. Pero no lo vemos más hasta Navidad, ¿no? Una tradición. Muchos hemos tenido tradición, pero la intimidad es todos los días con Él. Él todos los días está esperando un tiempo de acompañarte, de hablarte, de entenderte, de darte a conocer su carácter, su persona, su voluntad. Y esto es lo maravilloso de Él. Él prepara, y algo importante, Él cumple. Él está dispuesto a esperarte y ese tiempo es maravilloso, es único, entre vos y Él y vos. Si no es grupal, no es en células o en grupo de vida, familiar, no, es individual. Mirar su rostro, conocer su voz. ¿No? Quisiéramos ser como Juan, que en ese momento el más joven de todos estaba recostado sobre Jesús. Fue el único. Poder escuchar su latido, ¿no? Esa intimidad como padre. Yo digo, Señor, que no perdamos esto.
que la vida, las preocupaciones, las equivocaciones, las rupturas, la necesidad, no nos robe la intimidad, porque Él, a pesar de lo que vos estés viviendo y por donde has andado, Él no te culpa, Él te extiende su mano. Él quiere que vos escuches su voz para que no vuelvas a equivocarte y puedas volver a tomar autoridad sobre tu vida. Alguien dijo por ahí la que viene, traición. Y esta traición podemos ver en la misma cena que mostraba acá Judas y el pan. ¿Qué significaba poner la mano en el plato ajeno? ¿Usted, alguien está comiendo y lo deja que ponga la mano en su plato? ¿Quién va a hacer eso? Alguien de confianza. Mi nieta lo hace, ¿no? Come lo que le doy y come lo que está ahí, ¿no? Es así. Mucha confianza, muy íntimo, pero ¿quién va a comer del plato? Acá había una enseñanza que aquel que mojaba el pan conmigo se lo considera el amigo. Es más, los apóstoles todos miraban a Judas, que era el tesorero. No vamos a hablar mal de los tesoreros, este fue Judas. No vamos a decir que todos los tesoreros son medio chorizos, no. O corruptos, porque robaba de ahí. Robaba, por eso dijo, ese perfume me podría haber agarrado algo yo. Que no pensaban los pobres, en el beneficio propio. Pero acá, aún los mismos apóstoles pensaban que Judas iba a ser uno que iba a reemplazar a Jesús. Era el único que era de Judea, el único que más o menos tenía un estudio, los demás eran de Galilea, pescadores. ¿No? Y dijo, mojando el pan, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Traición. Jesús sabía que Judas ya en su corazón había decidido traicionarlo. Y ahí dice algo importante la palabra, guarda, porque muchas veces viene la tentación, viene la prueba, estamos mal, queremos caer en pecado y muchas veces estamos pensando, pero hasta que vos no lo concebís en tu corazón, no se nombra como pecado y traición. Estás en una lucha. Por eso le dijo Jesús, lo que tengas que hacer, hacelo pronto. Fue y lo vendió. Fue y lo traicionó. Y todos pensaron que se había ido a comprar algo, comida, ¿no? Y estábamos pensando en esto, pero lo importante es que podemos evitar eso. Si realmente resistir al diablo, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él librará de ustedes. No esperes caer en pecado, no esperes dejar a Jesús, no le dé la espalda, para después volver con consecuencias que no te van a gustar, pero la vas a tener que pasar. Él te perdona, pero las consecuencias uno las vive. Por eso también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, saltamos de la intimidad a esto, ¿no? Llenos del Espíritu Santo para poder ser guardados de no decir o hacer cosas que dañen mi comunión con Dios. Porque más allá que hiero a lo que está en mi entorno, yo tengo que ser realmente consciente, maduro, crecido, de que lo primero que tengo que guardar es mi relación con Dios. No al pecado, no a las cosas que por ahí me cuestan dejar, los vicios, los hábitos, las miradas, tantas cosas, puertas que cada uno tiene en su entorno y usted sabe y el Señor también. Pero tenemos que estar realmente siendo guardados. Por eso la palabra dice, llevemos cautivo, ¿no es cierto?, en obediencia a todo pensamiento a los pies de Cristo. Lleva, no importa, versión popular, Patricia. ¿No? Entonces voy a decir, realmente voy a decir, hay una salida, se puede realmente pasar por esto. ¿Qué más pasó en la semana antes de la cruz? Algo más pasó. Voluntad. Cena, intimidad, traición, voluntad. Y es la escena que vimos, que habían dicho por ahí también. Tuvo solo, a pesar que estaba con los suyos. Tuvo solo. 3 de ellos. 3. ¿Quién levanta la mano acá? 3. ¿Quién se anima a levantar la mano? Jesús llamó a 3 y los dejaron solos. Nadie levanta la mano, ¿viste? No quería hacerse cargo. ¿Por qué? Vengan, acompáñenme. Estaba él como hombre realmente intercediendo. Si había otro camino que no sea la cruz, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Como hombre no quiero ir a la cruz. 3 veces oró, hasta le caían gotas de sangre en el sudor por la presión que estaba viviendo. Y estos 3 amigos íntimos, ¿qué estaban haciendo? ¿Sufriendo con él? No, durmiendo. Mirá que está a tu lado ya alguno dormido. Hay muchos que están dormidos, pero espiritualmente. Ahí está el lema. El año de despertar, preparando a la novia.
tenemos que despertar a un mundo espiritual. Eso fue una oportunidad única que tuvieron. Fue Jesús, dice, pero ni tan solo una hora pueden orar conmigo. Se fue y siguió orando. Y ahí había una manifestación satánica, había presiones, porque obviamente Satanás no quería que él sea el Cordero. Pero terminó esa situación en su espíritu, como hombre y como Dios. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Victoria, poder, decisión. Él puso su voluntad, no sentimientos, no ganas, voluntad, que es lo que realmente hace que uno sea transformado, cambiado. Porque yo no tengo ganas de dejar las cosas que me gustan del mundo, la bebida, el juego, el baile, el sexo y tantas cosas que el mundo atrae y parece que es muy lindo, pero la paga del pecado es muerte, malo. Uno está luchando con eso. Y Jesús dijo, sea hecha tu voluntad. Aceptó lo que Dios dijo. Vino y dijo, despierten. Ya está. Ahí viene el que me entrega. Por allá está caminando. ¿No? Ahí viene el que me entrega. Voluntad. Sí, estuvo solo, a pesar de que estaba acompañado. Y esto me trae una reflexión. Que el trato, la intimidad con Jesús es en soledad. Sos vos y él y vos. No sea como aquellos que viven del testimonio de otros, que viven por lo que otros predican. Gloria a Dios. Siempre tenemos a alguien que admiramos y por ahí nos ayuda a entender, un discipulador, un líder, un pastor, una persona que me llevó a Cristo. Bueno, qué bueno. Pero ¿cuánto tiempo vas a poder vivir como un hongo? El hongo vive de algo que tiene vida, porque por sí solo no tiene raíz. Vive de un ser vivo. Dios no es así. Él quiere que vos tengas vida propia. Que vos tengas revelación, que vos tengas fortaleza, que vos tengas realmente fe. Por eso es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Cuando uno empieza a levantar la mirada y ve a Jesús, quiere decir que ya está creciendo. Gloria a Dios por el consejo fulanito, por el que la acompaña de aquel, pero Jesús es el que me sostiene. ¿O no? Le damos un aplauso a Él, el que vive y que reina. Gloria sea a Él. ¿Qué más pasó esa semana? ¿Qué más pasó esa semana? Sumisión. ¿Y sumisión de quién? De Cristo. Porque puso su voluntad a los pies del Señor. Hizo. Nada lo pudo sacar. ¿Qué hizo? La entrega. Él cayó. Lo interrogaban, lo golpeaban. Vino a Pilato, lo acusaban. Y dijo, no, ¿de dónde? De Galilea, que lo manden con Herodes. Fue allá, Herodes lo castigó, le pegó. Haceme un milagrito, quería mago. Él cayó y dice que le pegaban. Le rompieron la nariz. Volvió a Herodes. Y ahí volvió a Pilato. Y ahí Pilato también quería por ahí hacerlo, ¿no es cierto?, zafar. Porque entendía que su esposa tenía revelación del Espíritu Santo. Entendía que era una persona especial. No te metas con esto. Por eso Pilato, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Como muchos de nosotros nos lavamos la mano cuando pecamos, ponemos cara, yo no fui. Viene Dios y te dice, ¿qué estás haciendo con esto? Y viste, pues yo no fui, me lavo las manos, a mí me lo trajeron acá a la puerta. Pero fue tan culpable como el resto del pueblo. Entonces podemos ver acá que Jesús, ¿qué hizo? Te dicen que eres rey. Tú lo dices. ¿No? Y en un momento en el huerto de Getsemaní, él dijo, cuando Pedrito, ¿cuántos Pedro hay acá? Vinieron armados, sacó el cuchillito y cortó la oreja. ¿Vos te pensás que yo no oro? ¿Vendrían 12 legiones de ángeles a mi auxilio? Tenía ese poder, estaban los ángeles preparados, todo estaba para poder intervenir, pero Jesús dijo, no, voy a seguir el camino del Padre. Yo lo acepté, yo voy a la cruz, ese es el camino para poder salvar y ser también aquel que paga el precio del pecado y lo redime de esta humanidad, tuya, mía, y de mi familia y de los que vendrán. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Entonces digo, Señor, gracias. ¿Qué más pasó en la semana? En esa semana, y ya estamos terminando, en la semana, indiferencia. ¿Indiferencia de quién? De Pilato. ¿De quién más? Del pueblo que lo había recibido con palmas y mantos. Lo estaban acusando. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Lo dejaron libre a Barrabás, un asesino, en lugar de Jesús. Indiferencia.
Qué importante. Esto habla. Porque cuando uno se declara un verdadero hijo de Dios, cuando uno tiene este proceso de morir a la carne y que el Señor nazca, de tener esa intimidad, de poder ser sumiso a la voluntad de Dios, vamos a empezar a ver en nuestro entorno que muchos nos van a rechazar, no nos van a aceptar, no aceptan el cambio, aun cuando es bueno. Uno deja de ser personas que hieren, rencorosas, maliciosas, maldicientes, así todo. Hay indiferencia, porque la carne pelea con el espíritu y el espíritu con la carne. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí estamos nosotros, en medio de un pozo lleno de leones. Pero como Daniel, ninguno te va a tocar. Él nos guarda, porque el que confía en Él realmente honra a Dios, y Dios honra a los que a Él honra. Entonces encontramos una indiferencia, y encontramos el sacrificio, golpes, látigos, la cruz de espino, y ya desde ahí uno empieza a ver que su cuerpo fue molido. Las profecías que Isaías decía, que no había en él hermosura, no había en él ningún lugar sano, todo era una llaga, a tal punto que daba mucha lástima y mucha impresión ver el flagelo, que lo que era la muerte en la cruz. Y sobre todo, muy específico en él, porque Pilatos dijo, si lo lastimo, lo van a perdonar. No, ese era Jesús. ¿Qué hizo la gente, las personas que admirás, que idolatrás, este mundo? ¿Qué hizo por vos? ¿Qué hizo? No hay nada que se pueda comparar a lo que Él se sometió. Entonces esto es importante. Él aceptó, cargó la cruz. Y ahí vino también, junto con esto, la vergüenza. Fue humillado a tal punto que sacaron sus vestiduras y las tiraron a un juego. Quedó semidesnudo, con sangre vertida, a la luz y levantando la cruz. Símbolo de muerte que en las manos y en el cuerpo de Jesús se convirtió en ¿qué? En un símbolo de vida, en un símbolo de fe. Hoy muchos usan cruces. Antes la muerte, segura, y la peor muerte de la época. Hoy es vida, y la mejor vida para ir a la vida eterna. A través de la cruz todos fuimos libres. ¿No? Den un aplauso al Señor. Ahí Miquea iba a aplaudir. Aplaudí, Miquea. Te vi la intención. Gloria a Dios. ¿Qué más vemos? Y se lo voy a nombrar. Se le va a hacer cortita. Cumplimiento. Profecías. Resurrección es el cumplimiento. Porque nadie le quitó la vida. Él la dio porque así su voluntad la expuso. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Él cumplió con lo que Dios le pidió. Dio su vida. Y fue el cumplimiento de la resurrección. Testimonio. ¿Testimonio de quién? De los propios soldados, de los discípulos y del pueblo. Porque una vez que Él resucitó, anduvo 40 días entre el pueblo. Y muchas tumbas se abrieron, dice Mateo, y aún los muertos habían resucitado. Esos se les tendió vida, pero después murieron. El único que no volvió a morir fue Cristo. Él resucitó. Lo otro fue una extensión de vida. Y ahí podemos ver la promesa. Él volverá. Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, ven, sí, ven Señor Jesús. Ciertamente promesa. Hay profecías que todavía están por cumplirse y nosotros vamos a poder verlas. Y cuando Él, por último, tuvo ese poder que desató sobre la iglesia, el poder, la ascensión, cuando subió en la nube, Lucas 24, 50 y 51, se quedaron todos mirando que Él se iba. Antes de irse les dio la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿No? A toda criatura. Y el que creyere en mí será bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y no le pasará nada. En mi nombre orarán por los enfermos y los enfermos. ¿Y los enfermos? ¿Cuántos se declaran sanos en el nombre de Jesús? Él desató poder y los envió. Y se quedaron todos así, petrificados mirando. Hasta que tuvo que venir un ángel y dice, ¿qué están mirando para arriba? Aquel que adoraban resucitó, ya está a la diestra del Padre.
Vayan y pongan la mano en el arado. Empiecen a hacer lo que Jesús les envió a hacer. Qué hermoso el hecho de poder decir, ¿no? Terminar así esa semana y poder decir, yo necesito despertar, yo necesito entender, yo necesito que Jesús se haga presente en mi vida. Yo necesito que realmente el Padre se revele a mí y no ande perdido en este mundo cuando ya Cristo nos dio vida y vida eterna. Que salta como río, ¿no? De agua viva, dice, para la bendición de muchos. Entonces, qué importante que en esa semana no es simplemente conmemorar un fin de semana largo, XXL, ¿no? Como dicen muchos, sino una adoración genuina. Yo creo que tendríamos que adorar y decirle, Señor, acá estoy, te reconozco. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque te revelaste. Gracias porque podemos adorarlo como hizo María. Ella de la nada vino y no solamente vertió un perfume, preparó a Jesús y le entregó su vida juntamente con ese perfume para adorarlo genuinamente. Y a él le agradó y dijo algo, lo que esta mujer ha hecho lo va a conocer todo el mundo. Y fue escrito en el Evangelio por una actitud genuina de adoración y de entrega. Así como tu nombre, si hoy vos le entregás tu vida a Jesucristo, va a estar escrito en el libro de la vida para vida eterna. Y lo va a ver todo el mundo, porque cuando vos te presentes delante del Padre, cuando Él venga en el juicio, buen servo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para vida eterna. No nos ocupemos desmedidamente de las cosas terrenales y pasajeras, momentáneas, que es esta vida, sino trabajemos para lo eterno, que nadie te lo va a poder robar. Haced tesoros en los cielos, donde no hay ni ladrón, ¿no? Ni polilla que lo arruine. Entonces, qué lindo el hecho de poder decir, Señor, yo quiero adorarte genuinamente.